Spengler. El relativismo histórico desemboca en un final apocalíptico, endurecido en una metafísica de la historia merced a la obra de Osvaldo Spengler, 1880-1936, autor de un trabajo que ha tenido mucha fortuna y que ha suscitado innumerables discusiones. La decadencia de Occidente, ensayo de una morfología de la historia del mundo, en 2 volúmenes, 1918-1922. Esta obra iba precedida de un ensayo sobre Heráclito de 1904, en el que el logos heraclíteo era interpretado como la ley del destino que rige el devenir del mundo. Los escritos posteriores son preferentemente políticos: Prusianismo y socialismo, 1919, Deberes políticos de la juventud alemana, 1924, Reconstrucción del Estado alemán, 1924, El hombre y la técnica, 1931, Años de la decisión, 1933. Todos ellos defienden, contra el liberalismo, la democracia y el capitalismo, un ideal político afín al del nacionalsocialismo, un Estado autoritario fundado sobre el poder militar y sobre una clase trabajadora, disciplinada y privada de influencia política. Este ideal se confiaba a Europa y a veces más genéricamente a la raza blanca, pero el instrumento de su realización debería haber sido Alemania. Spengler encierra en una dualidad metafísica la diferencia objetiva que Dilthey había reconocido entre la naturaleza y la historia. Para Dilthey, naturaleza e historia eran 2 objetos diversos de 2 órdenes distintos de investigaciones. Para Spengler, son 2 realidades metafísicas inconmensurables. La naturaleza es el mundo de lo devenido, esto es, de lo que ha sido producido por la vida y que se ha separado de la vida misma. La historia es el mundo del devenir, es decir, de la vida que crea incesantemente nuevas formas. En la naturaleza vale la necesidad causal que se manifiesta en las uniformidades y en las repeticiones y que puede ser expresada en fórmulas matemáticas. En la historia vale la necesidad orgánica que es propia de lo que es singular e irrepetible. La naturaleza puede ser penetrada por una lógica mecánica. La historia solamente da una lógica orgánica que encuentra su instrumento en la experiencia vivida, Erlebnis, entendida como la penetración intuitiva, esto es, inmediata de las formas asumidas por el devenir histórico. La lógica orgánica permite formular una morfología de la historia universal, es decir, una descripción de la forma o fisonomía de la unidad que constituye el elemento de la historia misma. Esta unidad es la cultura. Toda cultura es un organismo que, como todos los organismos, nace, crece y muere, de acuerdo con un ritmo inmutable. Toda cultura, su aparecer, progresar y declinar, dice Spengler, cada uno de sus grados y periodos internamente necesarios, tiene una duración determinada, siempre igual, siempre recurrente, con la forma de un símbolo. Toda cultura realiza progresivamente todo lo que le es posible. El completamiento de esta realización es también su fin. Por eso el culmen de una cultura, la civilización, es que la misma alcanza los estados extremos y más refinados de que son capaces solamente los hombres superiores. Es también la conclusión de ella, su fin necesario e irrevocable. Dilthey había hablado de la autocentralidad de las estructuras históricas, en el sentido de que toda estructura histórica tiene un centro suyo de valores o de ideales que da significado a todas sus manifestaciones. Spengler, al considerar la cultura como un organismo y al organismo como una totalidad cuyas partes tienen relaciones recíprocas, necesarias y necesitantes, afirma que todo aspecto de la cultura es una manifestación necesaria de la cultura misma y no tiene sentido fuera de ella. Toda cultura tiene un modo de considerar la naturaleza, o mejor aún, tiene una naturaleza suya propia, una ciencia, una filosofía, una moral, que están vinculadas a ella indisolublemente como los miembros de un organismo están ligados a su todo. En el ámbito de la cultura, todas estas manifestaciones tienen un valor absoluto, fuera de la cultura no tienen ningún valor. De modo que mientras no existe ni una ciencia, ni una filosofía, ni una moral universal, es decir, válida para todas las culturas, toda ciencia, filosofía o moral es absoluta y necesaria en el ámbito de la cultura a que pertenece. El relativismo de los valores, que era uno de los resultados de la filosofía de Dilthey, se transforma para Spengler en un absolutismo relativo de los mismos valores, relativo como limitado a la duración de la cultura. Por la conexión de todos los aspectos de una cultura y por la necesidad que preside su aparecer, su florecer y su muerte, ninguna cultura ofrece a los hombres posibilidad alguna de elección, tanto por lo que respecta a sus desarrollos o a sus articulaciones internas, como por lo que se refiere a su ciclo vital. Una necesidad inexorable preside toda su evolución y todas sus vicisitudes. Esta necesidad es el destino. Los hombres pueden tratar de oponerse al destino de la cultura a que pertenecen, pero el fracaso inevitable de su acción, en tal sentido, marca también su condena moral e histórica. La única acción justificada y justificable es la inspirada por el reconocimiento del destino y dirigida en la misma dirección que el éxito de esta acción es también su justificación.
Nosotros, dice Spengler, no tenemos la libertad de realizar esto o aquello, sino la libertad de hacer lo que es necesario o nada. Es un objetivo fijado por la necesidad de la historia, que se resolverá con cada uno o en contra de él. Sobre estas bases, Spengler prevé la decadencia inevitable de la cultura occidental. Esta ha llegado ya a la fase de civilización, o sea, la plena madurez que inicia la decadencia y precede a la muerte. La crisis de la moral y de la religión, y en especial de esta última, ya que la esencia de toda civilización es la religión, el predominio de la democracia y del socialismo que subvierten las relaciones naturales del poder, la equiparación propia de la democracia entre dinero y poder político, que significa el triunfo del dinero sobre el espíritu, en una palabra, la ruina de todos los valores cuyo profeta ha sido Nietzsche, pero que el Occidente muestra ya en acto, son los pródomos infalibles de la muerte de la civilización occidental. El último acto de esta civilización será el retorno al cesarismo, con lo que preludiará la vuelta al estado primitivo. La obra de Spengler señala el predominio en el historicismo alemán de las categorías románticas y sobre todo de la categoría de la necesidad. A la necesidad del progreso, que era el mito romántico, Spengler sustituye la necesidad del ciclo orgánico de las culturas y el concepto de la historia como predicción infalible post factum, el concepto de la historia como predicción infalible ante factum. De este modo se excluye la exigencia más radical del historicismo alemán, que era precisamente la de sustraer el dominio de la historia a la necesidad y devolver a los hombres la posibilidad de elecciones históricas decisivas y responsables.